¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este canal. Nos habíamos tomado una pausa para reinventarnos y presentarles a ustedes un contenido más variado. El día de hoy hablaremos acerca de un tema importante para la historia. Y es la pregunta que nos surge a todos cuando en algún momento tenemos que iniciar esta carrera. ¿Por qué estudiarla? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué ciencias trabajan directamente con la historia? Y muchas otras cosas más. Te invito a que te quedes hasta el final de este video. Empezamos. Y bueno, la primera pregunta que tenemos que respondernos en este video es ¿por qué es importante estudiar la historia? Desde que se reconoce a la historia como una ciencia, las sociedades han podido organizar mejor su conocimiento de sus antepasados comunes. Esto debido a que los historiadores han podido organizar por medio de las fuentes que veremos a continuación. Gracias al reconocimiento de la historia como ciencia, las sociedades actuales pueden esclarecer y recrear su pasado con mayor objetividad que antes. Para cumplir con este fin, el historiador analiza los registros históricos y ordena los acontecimientos en procesos sucesivos. Como historia de la humanidad podemos destacar dos grandes etapas: la ágrafa, que comienza en el Neolítico y termina en la Edad de los Metales, y la escrita, que comienza en Edad Antigua hasta nuestros días. Las diferencias serían las más notorias. La una, que destaca por la presencia de dibujos, imágenes pictográficas, arte rupestre, entre otras cosas, mientras que la escrita guarda relación con el origen de la escritura y obviamente los grandes avances que hemos tenido por medio de la tecnología que ya nos ha permitido ahora registrar eventos y hechos, no solamente escritos, orales, sino también audiovisuales. Veamos a detalle qué estudiaremos en este video. Para este estudio hablaremos acerca de el origen, definición y concepto, modo de investigación, características, utilidad, ciencias auxiliares, cultura y trabajo, periodización. Hablemos un poco acerca del padre de la historia. Heródoto nació en el año 484 a.C. Este griego es considerado el primer historiador del mundo occidental, escribiendo 9 libros. Su obra más importante fue Historias. Narró con ella el detalle de las guerras médicas entre los griegos y persas. Aparte de historias, tiene una orientación moral y religiosa. Incorpora descripciones etnográficas sobre los pueblos bárbaros y ya desde la misma antigüedad la obra de Heródoto fue apreciada por su novedad y valor que le otorgó el título de padre de la historia. ¿Cómo me puedo fiar de que una información sea verdadera? ¿O alguien me está diciendo alguna mentira? Para ello utilizaremos el método científico y cómo este funciona en su relación con las ciencias sociales. En la actualidad, la historia es considerada una ciencia social porque indaga o estudia el pasado aplicando un método científico. En la siguiente imagen podemos ver los pasos. Lo primero es la hipótesis, donde el historiador debe elegir un campo de estudio y enunciar las preguntas que serán relevantes. Luego, investigar, es decir, conocer el estado de la cuestión, de la pregunta, de lo que suponemos. El historiador debe leer todo lo que se ha investigado sobre el tema. Luego vendrá la búsqueda de las fuentes, donde decidirá qué fuentes le van a ser útiles y las va a recopilar. El estudio de las fuentes del historiador es donde se analiza y se rechaza las que no son confiables. Las conclusiones, donde sintetizamos y relacionamos los datos que hemos investigado y respondemos las preguntas iniciales. Finalmente se hará la divulgación del conocimiento. El historiador escribe un artículo o un libro para que se conozca lo investigado. De allí que podemos visualizar algunas características de la historia. La palabra historia tiene origen griego y significa información obtenida mediante una búsqueda. En tal sentido se refiere al proceso de indagación que llevan a cabo los historiadores. La actividad científica de la historia es muy reciente, ya que al principio la trataba de dar como explicaciones del origen de un pueblo, el poder, etc., a partir de mitos y leyendas. Luego Heródoto y Tucídides empezaron a dar explicaciones racionales de los hechos. En el siglo XVIII comenzaron a estudiarse aspectos colectivos de la historia y hechos de la vida cotidiana. Por esta razón definiremos a la historia como una ciencia social que estudia un conjunto de hechos o sucesos relacionados entre sí.
Los eventos son narrados por los historiadores y pueden ser políticos, sociales o económicos. De allí que encontraremos fuentes primarias y secundarias. Las primarias pueden ser escritas y no escritas. Si hablamos de escritas, podemos decir una fuente literaria de la época, un tratado, los censos, mientras que las no escritas serán monumentos, restos humanos o materiales y el testimonio oral. Las secundarias serán libros de historia, biografías, estudios arqueológicos y toda fuente que provenga de una primaria. Entonces, ¿cuál será la utilidad de esta materia? 1. La historia nos ayuda a comprender el pasado y el presente. 2. Entender los hechos políticos, sociales, actuales. 3. Conocer lo que ocurrió en el pasado. 4. Nos ayuda a tener una visión crítica de los hechos y no dejarnos engañar en el presente. 5. Estudiar el pasado humano partiendo de datos simples aportados por la investigación. 6. Usar documentos históricos para elaborar conceptos complejos de determinado periodo. La historia no es una ciencia que trabaja sola, por la cual se la conoce que es interdisciplinaria. Veamos qué ciencias acompañan al estudio. Antropología ayuda a estudiar los hábitos, costumbres y relaciones. Esto es la cultura de los grupos humanos a través del tiempo. Geografía ayuda a ubicar lugares donde sucedieron los hechos. Geología se ocupa de estudiar las etapas de la evolución del planeta. Paleontología estudia fósiles y animales vegetales de las épocas remotas. Paleografía se ocupa de las formas de escritura antigua y los signos. Arqueología, el arqueólogo centra su quehacer en el pasado remoto buscando restos humanos. Uno de los mayores errores al hablar de historia es confundirla con la historiografía. Seguramente te han contado una historia y tú has dicho, wow, esta es la verdadera razón de algún conflicto. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con las fuentes y quién nos cuenta la historia. Si viajáramos a un país occidental, probablemente el enfoque de la historia sea diferente al de un país oriental. Veamos la diferencia entre historia e historiografía. La historia escribe los hechos históricos, mientras que la historiografía aborda la historia entendida como una realidad. Por ejemplo, los libros de Karl Marx. La historia no le da interpretación o análisis, mientras que la historiografía sí analiza e interpreta un momento. La historia es una ciencia que estudia los hechos del pasado, mientras que la historiografía es el método cómo se estudia e interpreta. Dentro de las corrientes históricas podemos mencionar algunas: positivismo histórico, historiología, materialismo histórico, historicismo y los anales. Adicional, hablaremos acerca de la cultura y el trabajo, que van de la mano con la historia. La cultura guarda una especial relación con la historia. Si definimos cultura, hablaremos acerca de cultivar el alma o el espíritu del ser humano. Cultivo, crianza, entre otras palabras. Es un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. De allí que la historia y la cultura guardan relación por estudiar los modos de vida, las costumbres, los conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época de un determinado grupo social. El estudio del trabajo es fundamental en la historia, ya que este es el proceso de los seres humanos cuando desarrollan una actividad, la cual transformarán sea alimentos en artefactos que permitan satisfacer sus necesidades para sobrevivir. A lo largo del tiempo, la historia nos demuestra que ha existido una división del trabajo. Esta es social y racial. Y quizás te preguntes, ¿otro tema más? ¿Qué es la periodización? Déjame decirte que sin la periodización no existirían las películas, por ejemplo. La periodización es precisamente el orden cronológico o histórico de la historia. Cronológico llamamos cuando nos referimos a tiempo, milenios, meses, días, años, segundos, minutos. Hoy en día existen muchas películas que tienen un desarrollo cronológico. La historia también tiene cambios y efectos, los cuales pueden dar una evolución o involución. Para medir el tiempo usaremos los calendarios, de los cuales tenemos el cristiano, el judío, el musulmán, todos con sus respectivas unidades de tiempo. Aquí un detalle importantísimo. La historia de la Tierra es una en comparación a la historia del hombre. A la historia de la Tierra la llamaremos eras geológicas, lo cual veremos en un próximo capítulo. Aquí estamos viendo en imágenes. Mientras que la historia del hombre como tal data desde su antepasado común llamado el Australopithecus. También
también tenemos un video para eso. Y bien, hemos terminado este video. Si te gustó, dale like y te pido por favor que te suscribas a este canal para que sigas actualizándote de más videos. En las próximas entregas hablaremos acerca de temas relacionados con el universo. Así que suscríbete para que te lleguen las notificaciones y puedas saber más de nosotros. Esto es Blog HD. Te espero el próximo video. Hasta pronto.